Hola, hola, buenos días. Buenos días, qué bueno verles conectados. Buenos días a todos. Pues vamos a iniciar nuestra semana de devocionales y vamos a comenzar estudiando un verso que está en Mateo capítulo 9 del 37 al 38. Te lo voy a leer, ¿va? Dice, entonces dijo a sus discípulos, se está refiriendo de Jesús, a la, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si lees versos antes, como del 34 al 37 más o menos, y incluso el título de esta parte del texto, de esta narrativa, de esta parte dice la compasión de Jesús. Y vemos cómo el Señor aquí está desarrollando su ministerio, e incluso nos especifica ahí que el Señor estaba enseñando en las sinagogas, predicaba el Evangelio, sanaba a los enfermos, atendía las dolencias en todo el pueblo. Y de pronto hay algo que emana del corazón de Dios y que eso es transmitido al Padre, es transmitido a Jesús. Y dice que de pronto el Señor ve multitudes y dice, y tiene compasión de ellas. En el original compasión, y si tú te vas a la Biblia de estudio o a diccionarios, en la parte de compasión en el original significa expresión de amor práctico por el que sufre. Y el verso 36 de Mateo 9 especifica cuál es ese motivo por el que el Señor se compadece al ver a la multitud. Y dice, por los desamparados y las personas estaban dispersas. Es decir, el Señor ve que la multitud que le estaba siguiendo en ese tiempo estaba desamparada, estaba dispersa, incluso dice, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, eso le compadece al Padre. Y si este mismo relato lo estudiamos en otro evangelio, en el evangelio de Juan, que está en el capítulo 4, lee desde el versículo 1, ahorita solamente te leo el 35, dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Aquí la palabra nos está enseñando, si tú lees desde el verso 1, el capítulo 4 de Juan, nos narra el encuentro con la mujer samaritana. Y el verso 34 es clave porque es como diciendo, como pasando de la práctica, de la teoría a la práctica. Se decía que el Señor estaba desarrollando su ministerio, les estaba enseñando a los discípulos cómo tenían que hacer las cosas. Y el verso 34 les dice Jesús a los discípulos, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este verso 34 te digo que es como pasar de la teoría a la práctica. Aquí Jesús les estaba diciendo a los discípulos, mientras ustedes están enfocando sus necesidades, yo les estoy enseñando cómo ya está lista, cómo los campos ya están listos para la cosecha. Recuerda que versos antes en este en el capítulo 4, los discípulos tienen hambre y van a conseguir comida. Y el Señor les está diciendo, mientras ustedes están enfocados en su necesidad, yo les estoy demostrando en este encuentro con la mujer samaritana que los campos ya están listos para la cosecha.
Yo les estoy demostrando que hay almas, las almas, el corazón de las almas ya están listas para que sean atrapados. Les estaba demostrando el Señor con la mujer samaritana. Y leen todo ese el capítulo 4. El Señor aquí nos enseña, el Señor hace una cátedra de lo que es el evangelismo en este capítulo. Y les dice en el 34, mi comida, lo que hay en mi corazón es que yo necesito hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. ¿De qué obra nos está hablando el Señor? La obra que el Señor hace y que nos está encomendado a ti y a mí es acercar el cielo a la tierra. A esa obra se estaba refiriendo Jesús. Y les dice a los discípulos, ustedes tienen su mirada enfocada en la necesidad, pero yo les digo en estos momentos, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En otras versiones, si tú lees en otras versiones, esta parte de alzad nuestros ojos dice, despierten, levántense y despierten, los campos ya están listos para la cosecha. El Señor hoy nos está diciendo, levántate y despierta, porque el corazón de esa persona ya está lista para que tú vayas y le hables de mí. El Señor necesita, vemos como el verso con el que iniciamos, Mateo 9:37, dice, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. El Señor necesita a su iglesia para ir y atender a esa gente desamparada, esa gente dispersa que no tiene, que es esa oveja que no tiene pastor. El Señor nos está diciendo, despierten, alcen su mirada, desenfoquen su mirada de su propia necesidad, porque hay una necesidad más importante, que es la necesidad de los demás. Es tiempo, es mismo Jesús manifestando a sus discípulos. El Señor les estaba diciendo a sus discípulos, durante 3 años y medio les he venido enseñando cómo atender la necesidad de los demás. Ahora necesito que lo pongan en práctica. Necesito que lo pongan en práctica. Y es que en el corazón del Señor está esa tarea que a ti y a mí nos ha encomendado. Y que por tiempo nos ha venido enseñando cómo hacer, cómo el Señor en nosotros mismos ha sembrado esa palabra, esas semillas, y el Señor espera que tú y yo las multipliquemos. Es tiempo de expresar el amor por el que sufre. Eso significa compasión. Y eso está en el corazón de Dios. Es tiempo de expresar el amor por el que está sufriendo. Cuando tú y yo solamente nos estamos enfocando en nuestra propia necesidad, difícilmente tomaremos conciencia y actuaremos de la necesidad que hay a nuestro alrededor. Y en Jesús siempre ha existido una angustia por esas ovejas que están perdidas. Desde el inicio el Señor ha levantado hombres porque en el corazón del Señor está la salvación de su pueblo, está salvar a su pueblo. Y está esa angustia por ese corazón que está disperso, por ese corazón que está desamparado. Y tú y yo le necesitamos pedir al Señor que geste en nuestro corazón ese clamor, esa angustia por el desamparado. Si en ti y en mí no hay como, si tú te has dado cuenta que no
que tu corazón no se mueve a compadecerte por alguien más. Necesitamos encontrarnos con Jesús. Necesitas decirle, Señor, crea en mi corazón ese sentir por el necesitado, esa angustia por el que en estos momentos está necesitando de ti. Y cuando sucede eso, te vas a dar cuenta que el Señor nos va a sacar de nuestra comodidad. Porque al Señor no le gusta una iglesia cómoda. El Señor no está contento con una iglesia cómoda. Necesita a esa gente, necesita a esos obreros que hagan la labor que Él nos enseñó años atrás, miles de años atrás. Y a ti y a mí nos dejó esas herramientas. Cristo necesita ocupar a su iglesia para la labor. Cristo necesita ocuparte a ti para ir al desamparado, para ir al disperso. Y si tú y yo terminamos de leer esta narrativa del capítulo 4 de Juan, la mujer samaritana se convierte en una evangelista, de hecho la primera evangelista. Se convierte en esa obrera que va por esa cosecha de almas. Y podemos pensar, bueno, ¿qué sucedió de pronto en la samaritana? Porque si leemos la historia, ya era una mujer que recurría a los hombres constantemente para llenar su necesidad. Y de pronto tiene un encuentro con Jesús, termina el encuentro, va y se convierte en evangelista. Y podríamos pensar, bueno, yo llevo 10 años conociendo de Dios y no sé cómo ir a evangelizar, no sé cómo hacerle. Y es que sucedió algo en el corazón de la samaritana. En ese momento que ella tiene el encuentro con Jesús, en ese momento que ella rinde su corazón en ese altar delante del Señor, porque ese lugar, ese pozo donde ella iba y sacaba agua se convirtió en un altar, se convirtió en ese lugar de transformación, en ese lugar de restauración, en ese lugar su alma fue restaurada, en ese lugar su corazón se convirtió en una antorcha encendida. Y cuando hay un avivamiento, habrá un evangelismo. Y fue lo que la llevó a ir por esa cosecha de almas. Y yo estoy segura que lo primero que fue, y cuando regresa a Samaria esta mujer, estoy segura que lo primero que hizo fue ir y presentarse a las mujeres que como ella recurrían a los hombres para llenar el vacío. Fue y presentó su historia delante de esas mujeres en Samaria. Y de pronto esa ciudad se convierte en una ciudad deseada por ir y conocer al Padre. Su corazón fue esa antorcha encendida que la hizo ir y contar su historia a alguien más. Y es que a veces tú y yo podemos cometer el error, ir incluso le recitamos versículos de la Biblia a alguien que está desamparado, a alguien que está disperso. Y sabes, y terminan queriendo debatir la Biblia con nosotros. Pero no hay mejor historia que lo que Dios ha hecho en ti y en mí. Más que 1000 mensajes, más que versículos que les pueda recitar. La Biblia a lo mejor te la podrán debatir, pero tu historia con Dios no te la van a poder debatir. Tu testimonio no te lo van a poder debatir. Esta mujer fue y contó lo que Dios había hecho. Fue y se presentó. Y vamos a terminar con 3 versos. Miqueas 4, 9 al 10 te lo voy a narrar. Dice que
Este profeta se veía en una necesidad. Este profeta es levantado por Dios ante un clamor del pueblo en Israel. Este profeta Miqueas es levantado. Y de pronto el Señor lo encuentra ante una actitud. Dice incluso el verso 9 que está gritando el profeta, que está gritando por salvación. Y el Señor le dice, hey, el Señor le dice, Miqueas, ¿por qué gritas? ¿Por qué tienes esa actitud ante el pueblo que está desamparado, que está disperso? Y el verso 10 le dice el Señor a Miqueas, clama, gime. Y me imagines como Miqueas diciendo, bueno, ¿grito o no grito? No te gusta que esté gritando, pero enseguida me estás diciendo que clame. Enseguida me estás diciendo que gime, que gima. Y es que aquí tú y yo podemos elegir la fuente con la cual le vamos a hablar a los demás. Aquí hay de dos. El grito ante la necesidad de los demás solo va a contribuir a que tú y yo participemos en el caos. Me refiero, por ejemplo, la persona está ante una necesidad y cuando cuando tú y yo contribuimos al caos, cuando tú y yo gritamos, es como si tú le estuvieras dando una dirección incorrecta. Y, y el Señor le dice a Jeremías, solo te estoy diciendo que clames. ¿Por qué? Porque el clamor atrae el cielo a la tierra, es diferente. Ante la necesidad se necesitan personas que estén clamando. ¿Tú recuerdas Jeremías 33:3? Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y incluso varios ya nos aprendimos ese verso y cuando estamos pasando por algo, clamamos y tomamos este verso. Pero si tú lees desde el inicio de Jeremías, el contexto original de este verso, el Señor le está diciendo a Jeremías, clama y yo te responderé como ir a la gente. ¿Por qué? Porque Jeremías necesitaba irle a decir al pueblo de Israel que tenían que arrepentirse. Y no sabía cómo Jeremías. Y entonces el Señor le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Yo te enseñaré la estrategia de cómo ir y presentarte al pueblo que necesita arrepentirse. A lo mejor tú y yo no hemos clamado, no hemos pedido la estrategia del cielo para ir y presentarnos a esa gente que por años le hemos estado insistiendo de Cristo y no nos hace caso. El profeta Jeremías estaba angustiado porque no sabía cómo ir al pueblo de Israel. Y el Señor se le presenta y le dice, Jeremías, clama a mí, te enseñaré cómo ir. Pero necesitamos clamar porque el Señor nos va a enseñar la estrategia de cómo hacer que el corazón de esa gente busque al Padre. ¿Recuerdas el último capítulo, el último verso del Antiguo Testamento para dar inicio al Nuevo Testamento? Está en Malaquías. Y dice, Él hará volver el corazón de los hijos al Padre y del Padre a los hijos. No se está refiriendo de Jesús, se está refiriendo a Elías. El Señor estaba engendrando en Elías, le estaba diciendo, Elías, yo necesito que hagas volver el corazón de los hijos a mí y que hagas volver mi corazón a mis hijos. Esa era una palabra para Elías. El Señor termina el Antiguo Testamento dándole una encomienda a Elías. Elías, necesito que hagas volver el corazón del pueblo disperso, de las ovejas perdidas. Necesito que hagas volver su corazón a mí. Y no solo eso, Elías, necesito que mi corazón lo hagas volver a ellos. Y nos está hablando de reconciliación. Iniciamos
con Mateo diciendo, la cosecha es mucha, hay muchas almas que el Señor necesita volver sus corazones, pero hay pocos obreros. Incluso el verso 10 de Mateo 9 con el que iniciamos dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Aquí el Señor le está diciendo a los discípulos, rueguen a mí que envíe obreros, rueguen a mí que encienda antorchas en los corazones, que les haga enviar, pues que haga que sean enviados a esos lugares donde la cosecha necesita, en esas almas necesitan ser cosechadas. Eso es lo que, en ese verso es lo que el Señor les está diciendo. Y hoy a ti y a mí el Señor nos está llevando a alzar nuestra mirada, a clamar al Padre por estrategias, porque el cielo necesita ser acercado a la tierra y el Señor nos necesita utilizar a ti y a mí. El Señor necesita hacer volver corazones y nos necesita a ti y a mí. El Señor necesita esas Esther que vayan y salven al pueblo y nos necesita a ti y a mí. Vamos a terminar orando, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, papá, porque tu palabra es clara, porque tú nos animas, tú nos haces despertar, haces que nuestra mirada esté desenfocada en nuestra propia necesidad, Señor. Hoy creemos, papá, que tú levantas una iglesia que hace volver el corazón de los hijos a ti. Una iglesia que hace volver tu corazón a los hijos, Señor. Una iglesia que clama por estrategias para ir y levantar esa cosecha de almas, papá. Una iglesia, Señor, que como Esther, que para este tiempo nos has diseñado para traer salvación, papá. Hoy nos comprometemos contigo, Señor. Hoy creemos que de ti vienen esas estrategias y que tú nos haces partícipes de atraer el cielo a la tierra, Señor. Hoy tú levantas a cada familia aquí representada como esos obreros, papá, que están haciendo tu encomienda, como esos obreros que tú capacitas para hacer tu labor, Señor. Te damos gracias en esta mañana, papá. Te damos gracias por este tiempo, gracias por esta semana, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres claro, papá. Y nos disponemos delante de ti, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.